Maintenant une seule fleur dans mes entourages me ¿No te gusta ese café? Normalmente sí, hoy no. Es que he Pues cambiado la máquina. Vamos a cambiar. He cambiado. No tenemos que tener más disgustos de los necesarios. No, ya no. ¿No te parece, Emilia? Hombre, yo creo que no. Vamos, que nos quedemos como estamos. Yo lo primero, aunque Pero ya sin sé que no Sánchez, tiene nada que pero ver sin con Sánchez. esto, Sí. quiero darte la enhorabuena porque esta mañana, desde luego, menuda entrevista. Sí. Ojalá que mucha gente, los que la han oído y los que la puedan oír a lo largo. Estas son las entrevistas en la pero estas son las aplicación. entrevistas que se hacen virales, te lo digo Sí, yo, porque bueno. Impresionante testimonio. Estas son las entrevistas que hay que hacer en la radio para denunciar con un testimonio real. Nacimos hace 25 lo que años hicieron. para esto. Eso es. Porque esto, como no lo hagamos nosotros, no lo hace nadie. Palabra libertad está en nuestro Sí, nombre o en nuestro pero ADN además de por verdad. algo. 780 días secuestrado por Hamás y perrerías que no ha querido contar porque no hemos era entrado hora. en lo morboso. Eso es. En ningún momento. En ningún momento, pero que Pero- han estado ahí. Así que, de verdad, es que estábamos las tres hablándolo, estábamos es que ha sido conmocionadas impresionante. con el cuerpo de gallina, me gusta a mí decir, no con la Y piel de hasta qué gallina por elegancia hacer broma. contando cosas, vamos, que yo no sé ni cómo las puede verbalizar. Porque tienen una cosa los judíos, que es la vergüenza. La vergüenza. No exhibir nunca, no exhiben a sus muertos, a sus heridos, a sus mutilados. No son como esa otra civilización inferior que vive de la muerte, de la que ocasionan y de la que sufren. Yo he recordado la frase de Golda Meir: habrá paz cuando aprecien más la vida de sus hijos que matar a los nuestros. No va a haber paz en mucho, mucho, mucho tiempo. Así que tú me dirás con Ya, quién pero estás. yo creo que jugó en su contra y aquí ya entramos en otro debate, el no haber publicado los vídeos de lo que ocurrió inmediatamente horas después de la tragedia, porque las mataron a familias niños. Porque las no familias querían. respetan a Pero las se víctimas. aprovechó Ya. en la comunidad internacional la parte contraria de eso, de ese silencio y de esa vergüenza, pero- para hacer un relato que no coincidía Da con lo igual, que había dirían que pasado. son Pero- montajes, pero es Isa, igual, o sea, da igual. yo no- A los líderes políticos, entre otros a nuestro presidente de gobierno, les llevaron a unas salas y les pusieron esas imágenes por supuesto. para que las vieran. Y no dijo ¿Ha servido ni de pío. algo? Y no, No, dijo hombre, ni no. pío. Pero de todas maneras yo hay una cosa que he aprendido a lo largo de tantos años dedicándome al periodismo y al periodismo de asuntos escandalosos y cosas delicadas, que el silencio, igual que los espacios vacíos, por ejemplo, que Venezuela, que es tan grande, ¿quién ocupa los espacios vacíos? El narco. Sí. Pues los espacios vacíos de un relato generalmente lo ocupan los malos. Los malos. Y entonces, Pero porque los buenos no lo sacan ¿Sí? o reculan. O sea, yo no necesito saber ningún detalle para saber que Sí. Israel es la víctima y Hamás es el verdugo. Pero- Y que Hamás es Irán. Y que Irán es Podemos. Y que Podemos es Sánchez. Y que el narco en España está en la Moncloa. Y en el Tribunal Constitucional. Porque sin Cándido no hay Sánchez. Sin Sánchez no hay Zapatero. Sin Zapatero no hay narco en España. La alianza de civilizaciones que hizo Zapatero la hizo con el Islam, con Erdogan. Rompió las menudo relaciones techo con encargó Occidente. a Barceló, que creo que se le cae a trozos. Bueno, perdona, que fíjate que ayer esa especie de moco Barcelona sin es un gran sonar... artista, ¿eh? Sí, pero no para hacer, no La para cúpula, hacer eso. ¿no? La La cúpula. cúpula, que ya se cópula, caía, aquella. sí. Sí, bueno, pero es que La cúpula. ayer anunció Álvarez, el forúnculo, anunció una alianza, una especie de alianza de civilizaciones, alianza internacional contra el multilateralismo. Dice, no, sí ya sé, que estáis con los islamistas y con el narco, que ya lo sabemos, no hace falta que insista. Somos, ¿cómo era lo de extraccionistas, no? ¿Cuál es la palabra esa de Women's Link? Extraccionistas. Pero, que no me la sé. pero tenemos otro, en una cosa muchísimo menor, o sea, que una cosa, digamos, frívola y no tan frívola. Por ejemplo, lo de Julio Iglesias, estos 4 días de silencio, de no explicar las cosas, al final... Han ido en su No, contra, pero ¿tú crees? Emilia, también es verdad. A ver, el silencio no puede ser. No, porque- Lo que pasa es que también ha habido una A ver, Pero- el silencio en el primer momento. Primero hay que digerir todo. Luego hay que saber qué tienen contra ti. Cuando han esperado también a ver qué tienen, porque si tienen más testimonios, menos testimonios, qué gente va a salir. Cuando tú tienes que responder, no puedes responder cada día una cosa. Cuando ya han visto lo que hay, que y tienen. y han entendido qué puede haber detrás. Claro, y han visto todo.
Pero cuando lo ya saben uno asoma desde- las cartas, yo él ha estoy un poco con respondido. Emilia porque También, lo saben también hay que desde el entender 5 de enero. El 5 de enero se Sí, presenta la denuncia. pero no saben Y no- hasta y qué a punto. lo mejor no lo presentaron por la operación de Maduro. Pues no te que- extrañes. Tú a saber. Lo que es seguro es que del 5 de enero a este martes han pasado varios días y que el periódico español o el digital español que da la información Bueno, en lo de ningún español momento... es discutible. Yo Bueno, lo veo más iraní que español. Pero en ningún momento dice que esto está siendo investigado de forma que ya intoxica todo Por lo que se supuesto. habla en las próximas horas, porque ellos no dicen, esto se está investigando, y todos empezamos a decir, pues esto no es una investigación firme porque no está presentada la denuncia. ¿Por qué se callan eso? Cuando Bueno, ya estaba porque el esto tema es un en la montaje. Audiencia Porque Nacional. hay un medio, son dos medios. Hay un medio que lo ha dado por entregas, que es en el español, o sea, el digital de aquí, y Univisión, el primer día tenías todo el relato Todo. completo, te cogías todo y ya está. Sí. Aquí han ido dando un día los análisis, otro día que otro, Sí, otro día... pero Pero no tiene igual, nada que igual ver. que lo ves, si lo Hombre, ves y junto está- si lo ves junto como separado, es una mezcolanza de cosas que solo una mentalidad racista anglosajona, woke y criminala, que son criminalas, te puede mezclar. O sea, ¿qué tiene que ver un análisis médico En en pleno la época COVID? de la pandemia? ¿Qué tiene que ver con que si ha abusado o no ha abusado? ¿Qué tienen que ver las prácticas sexuales con si el sexo ha sido consentido o no? Que es lo único que legalmente tiene valor. Pero a lo que decía antes Emilia, el problema es que a la gente normal, a la gente decente, siempre le coge por sorpresa. ¿Te fijas esto? Siempre le coge por... ¿Por qué? Porque no estás en el delito. Él lo tenía que saber desde el 5 o 6. No, Se lo dijeron. Te puedo confirmar, te puedo confirmar que a ellos les avisan como 5 o 6 días antes, y es más, durante esos días a la gente muy directa, pues, oye, lo que es su familia, sus 4 amigos que saben que les avisan, les dicen, os van a llamar periodistas, os van a llamar medios para preguntaros, no queremos que digáis nada. No queremos que diga, porque Julio ha querido dirigir esto desde el minuto 1. No quería que el hijo salga a decir no sé qué, que el amigo de turno salga a decir, pues esto... Él lo que ha pedido a sus íntimos en un primer momento, sabiendo, porque ya estaban avisados, tampoco sabían que iban a sacar completamente, que tenían, que no tenían, que había, hasta que han tenido toda la información en la mesa y hasta han visto todo lo que hay. Oye, y también estos procesos también, tú al principio dices, buah, esto va a ser otra... Vas midiendo hasta que has visto que esta cosa se ha ido de madre, que es importante, que no puedes olvidarte como si fuese un cotillo más de si Julio está bien de salud o está mal, no, que esto es te están acusando, te pueden acusar de muchos delitos, y es cuando él ya, con todas las cartas en la mesa, ayer, horas antes de mandar el comunicado, estaba en Punta Cana con los abogados en la mesa, sentado. Pero ya, déjame decir una redactando. cosa, Beatriz, que esto es un montaje como el de Rocito, lo prueba la sincronización. Que días después de presentar la denuncia, a lo mejor él se enteró algo más tarde, pues siempre se tarda. A la vez, un diario sanchista hasta la repugnancia, como es el de Preescolar, que es preescolar, de sus bulos, sus difamaciones, etcétera. Un diario, bueno, que no es un diario, es un pasquín. Y Televisión Espantosa, sincronizada con él, abre a las 6 de la mañana la información internacional con la información que por la noche ya ha publicado otro. Eso lo haces porque está sincronizado. No, a ver, Está grabado evidentemente, por la noche. evidentemente Claro. está Informativo se graba está por la todo noche. preparado. Todo O sea, que tiene- tiene Esto es una no ha sido operación, casualidad. Pero No. todo tiene muy mala pinta. El relato ese que hacen, esas grabaciones que lo hacen a actrices. Eso es. Eso es como... Solo eso el como doblaje. prueba válida no Me dicen existe. que eso hasta es denunciable. Claro que es denunciable, Pues, porque ha dicho es crear periodistas. pruebas falsas. Que eso no, o sea, y luego, lo siento, se ha creado un clima social que permite destrozar a una persona, porque ahora toda esa gente a la que le daba un muerto a Julio Iglesias en un esto que todos, o sea, por lo que yo no he conocido en mi vida a Julio Iglesias, pero por lo que conocéis, A pues ver. era el típico así que si podía pues te Es metía. que sabes qué te pasa, metía al Emilia, que cuello. cuando sacas las cosas Sí. de contexto... Pero por eso... Es horrible, porque pero yo tengo experiencias con Julio Iglesias. A mí, claro, que me ha dado besos en la boca y eso los daba feliz porque me parecía que estaba cañón, era simpático, y no me parece que un beso, un pico en la boca sea... a ver, entendemos... Es que ya estamos en un punto que me parece de un puritanismo ya... No, pero que es lo de Rubiales, es un puro montaje político de estos Pero- diputeros del Pero PSOE. es Y no genial, pasa porque nada. Esto es una ¿Qué quiero genialidad decir? lo que está contando Bea. Es que Pues tenemos claro. sentado en nuestra mesa Es una que- persona que ha tenido... Es que yo he estado con Julio, está en su casa de Indian Creek, a mí que me veía, me cogía rubia, ven aquí, como te hablaba él, pero que si lo sacas de contexto y dices, qué horror, me dijo gorda, ven aquí, o me dijo flaca, ven, o lo que sea, entonces ya parece que me estaba violando. No, pero si es que era un tío
un tío simpático, divertido. Desde luego yo no puedo decir nada negativo porque conmigo siempre ha sido como personaje para mi trabajo y como persona cercana, ha sido un tío estupendo, simpático y tiene esa forma de hablar. Es que cada uno tenemos una forma de hablar. Pero yo del siglo XIX. Es que ahora no puedes decir no te nada. sentiste Es que a lo mejor te decía, Bea. ¿qué tetas tienes, tía? Y tú te reías. O sea, porque es que no te lo dice ofensivo. Y tú le podías decir a él, pues anda... Sí. Esa es la libertad también. Pero yo, es que ahora no puedes decir nada. Bueno, se llama el consentimiento, Bea, de hecho. No, Pero no sé yo, lo que por se llama. ejemplo, yo he hablado, yo tengo la suerte de tener colaboradores ya de determinada edad y yo le decía a Consuelo Font, Consuelo, tú que estuviste viajando, hiciste una gira entera con él, dije, te la has zumbado seguro. Y me decía, pues me hubiera encantado. Claro, si es que... No, pero el otro, hace Pero muy es que la poco, mujer también es libre de hacer lo que quiera. cuando empieza la versión del Pero Me que era Too, un cachondo, en serio, que es que no es así. Emilia, cuando empieza la versión del Me Too en Francia, que era Balance ton porc, es decir, denuncia a tu cerdo, como si todos los cerdos fueran denunciables y como si toda mujer tuviera que tener un cerdo. Entonces sacan Catherine Deneuve, Françoise Hardy, una serie de mujeres famosísimas defendiendo el derecho a ser molestadas. Porque fueron directamente. Aquí los piropos son un delito. ¡Un delito! Pero ellos dicen... Tu madre era un delito por echarte al mundo. Ellas lo que dicen es una cosa que va más allá. No hay que confundir la seducción torpe o la babosería con un delito. Que lo decían exactamente así. Al mismo tiempo también te digo que yo lo único que... Porque, o sea, a ti, a mí, a eso no nos vamos a ver nunca en una situación... Porque como pasa en otros casos, Sí. como el de Salazar, no vas a personas que te pueden mandar... Porque Salazar no le hacía eso a María Jesús Montero, se lo hacía a las que podía echar. A sus empleadas. A sus empleadas. Entonces, ese es el matiz. ¿Qué tipo de relación tenía con estas señoras? Y las señoras con él. Y las señoras Claro, con él. sí, sí. ¿Qué tipo de contrato tenía con esta gente? Y ese es un poco, por yo supuesto, creo que ese es la el clave. matiz, esa es la clave, Porque pero... los acosadores, que yo soy de las que creo que hay más... En realidad hay más acosos y denuncias de las que se denuncian. Lo que pasa... No todos se pueden permitir denunciar. pero Claro, no todos se y pueden no todo permitir tiene- Ni todas, denunciar. ni todos. Ni todo el mundo tiene seguridad ni fuerza para hacerlo. Si yo lo que estoy explicando con esto es que independientemente de que hay unas denuncias, que vamos a ver qué recorrido tienen judicial y en qué quedan, que yo ahí que sería la última a manifestarme eso. Que No, veamos, yo si fuera una... Pero no es una prefiero denuncia normal, esperar. es una operación Ya. de imagen. Otra cosa es que todo esto haya servido también para... Pero es que hay otra parte que es... Ahora se hace un perfil de Julio Iglesias como si fuera, como a todas las mujeres nos ha acosado, nos ha molestado. Y yo te voy a decir, Julio Iglesias era un cachondo mental, una forma de ser que la gente, yo en todas estas ruedas de prensa y las veces que hemos estado con él, todo el mundo se reía, nadie salía ofendido de ahí. Entonces ahora que tampoco pongan un perfil como si fuese un depredador, que yo no sé lo que ha pasado y esto la justicia lo dirá y habrá pruebas, no habrá pruebas, bueno, ahí ya Pero cada sobre uno. todo yo he visto Habrá el un proceso discurso eso hay y que quién ha respetarlo. movido esto. Es una organización progre woke financiada por Soros. El hijo de Eso es lo Soros que se estaba el otro comenta. día con Mandani, el musulmán de Nueva York, que ha jurado sobre el Corán, que la esclavitud de las mujeres. Porque sobre el Corán lo único que puedes jurar es que la mujer es un ser inferior. Y zurrarlas Y que su cuando- testimonio vale 4 cabras y que pégale que algo ella sabrá por qué. Sin que se vea que No, y sobre todo- También Soro vive en Nueva York en un edificio en que cada piso tiene una exmujer. Sí, bueno. Pero bueno, que las exmujeres que todas se lleva con, yo Pero creo se que con está la bien, más, pero con la si que eso más- es con la que fenomenal. menos se le lleva está son comparando 40 con años. Epstein. Sí, Es que se está bueno, hablando es de que Epstein buscando, a ver, se está español. buscando hacer un Epstein. Por eso digo que el perfil que están haciendo, han repetido hasta la saciedad, llámense en memoria a todos los planos, el beso que hace, la broma que hace con Susana Jiménez, la rubia periodista, Sí. hace 1000 años además, Que ha cuando hablado. le da un beso, que no da un beso. Ha Pero si salido es a que, hablar. a ver, si es que en ¿Y qué esa ha dicho? época Susana y él eran más que amigos. Le dice, es que show. te adoro, Eso Julio, se llama felicidades. claro, pero si se adoran, si hasta hace poco, o sea, es pero que con Dalida, que canta una vez también. sí. Pues, Que pero sobre el todo... show de Julio era ese. Pero y era que es que todo pactado, este o sea, show es para tapar los prostíbulos de Sánchez. Lo mismo que lo de Rocito fue para poner en órbita las feminazis Sí, de Podemos, sí, las que ahora defienden a Irán. O sea, Pam Patapam, la Montero, la Belarra, todas iban a ¡ay, Rocito! ¡Ay, pobre Rocito! Pero ¿cómo que pobre Rocito? Pobres hijos de Rocito, que fueron las víctimas de todo eso. Y ahora ya la justicia, 10 años después, ha condenado a esa productora. Pero la productora de verdad era la Moncloa. La productora de verdad era el gobierno social comunista.
Y estamos exactamente en las mismas. Una colección de progres anglosajonas que hablan de colonialismo. ¡De colonialismo! Colonialismo será Soros, tu puñetera madre. Será colonial. Es que es lo que llaman... Y además, ¿qué pasa? Que no hay... Y nos han escrito mucha gente que es que no hay tribunales en la Sí, República los hay. Dominicana. Sí, los no hay hay. tribunales en las Bahamas. No hay tribunales en Estados Unidos. Que no hay progres, como aquí en el gobierno, que te vehiculan cualquier cosa. No, Pero lo que- además lo hay que hay leyes es que ya nos hemos mirado hasta la legislación dominicana de violencia de género, de defensa de la mujer. O sea, que no es un país Pero ayer lo perdido. anunciaron, lo dijeron. Presentamos todo esto en un tribunal español por las garantías. Claro. No. Todavía no hay denuncia de estas dos señoras en una comisaría o en un tribunal de República Dominicana. la Que representa como la yo dije ONG. el primer día, yo sí soy el periodista que estoy haciendo esta investigación, las llevo directamente. Digo, las animo a supuesto. Y denunciar porque esto es sí legal, es delito. o sea, se puede, no tiene que ser en el Mira, lugar que de los sean hechos. unas actrices las que cuenten lo que dicen otras que ha pasado, eso no es una prueba en ningún país con Estado de Derecho. Bueno, las fotos del reportaje eran una coleta, una uña, Sí. una Bueno, las recreación fotos de... que ahora eran aparecen. ellas, porque las voces no eran ellas. No, es Te quiero que- decir, pero- bueno, da igual. A ver, ahora dicen que van a testificar de una Y forma... que yo no quiero criminalizar a las víctimas, que No, luego dicen si que lo las que fueran, dudamos de si las lo víctimas, o sea, creo que en este momento no sabemos quién es la víctima hasta que no se No, juzgue. las víctimas son las mujeres de Irán, como bien dijo Ayuso. También, sí. Y la víctima era la Rocío Flores, pero- la hija de Rocito, pero- no la madre. Las víctimas, que este es un tema que sacó el lunes El País, que era atroz, y lo sacó El País, fueron las que denunciaron a un guardia, denunciaron a dos tíos que las habían sometido químicamente en esto, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha denunciado al gobierno porque había un guardia foral que había borrado el disco duro, y la tía, que ahora es la de la Policía Judicial de Navarra, había borrado Lo había los hecho. mensajes. Y era mujer, ¿eh? Y esas también son víctimas, pero claro, Es como que- no vamos. Esta- Sí, el país que ejecutó a Carlos Bermud sin ningún delito, sin ninguna prueba y sin ningún testimonio No, pero directo. esta noticia El País A ver, ha tenido, está Esta muy sí, bien es que sacarla. esta es verdad, claro, pero si el problema de fondo es que a las víctimas de verdad, estos montajes estén basados en la verdad, en una parte de la verdad, en una manipulación de la parte de la verdad, en una manipulación de jueces y fiscales que viven de esto, los chiringuitos de género, que es un chiringuito de género. La que ha organizado todo esto es una cosa americana, que es un chiringuito de A género. ver si la sororidad va a venir de Soros. Pues la sorosidad. Pero, por ejemplo, todas las feministas clásicas del PSOE que fueron laminadas por toda la corriente trans y todo esto, Sí, pues sí. y que están pidiendo ahora un congreso de feminismo que las están mandando a pastar, Sí. ellas mismas dicen la mejor garantía de protección a las víctimas, o sea, la mejor protección a las víctimas es que los acusados tengan todas las garantías. Eso es. Exactamente. Eso Porque es. así no que no se les juzgue por el nadie hecho de nos ser atrevemos hombres. a poner en cuestión cualquier Claro, cosa. es Entonces, Claro nos que han sí, hecho pero muchísimo cuando daño. no hay... Exactamente. ¿A quién han perjudicado las denuncias falsas? A las denuncias verdaderas. eso es. Todos los días. Sí, ¿A porque- quién perjudica más la Rosell y toda esta gente que están defendiendo a los ayatolás? O sea, a los asesinos. Y, por cierto, también homófobos. Hasta el punto de que Teherán es el sitio donde más operaciones de cambio de sexo se hacen, porque no pueden admitir que uno que nació hombre sea homosexual. Eso. Le gusta. Tiene Sí, que sí, ser mujer, no puede. así que se quite lo que le sobra y le pondremos lo que le falta. Eso es así. ¿A qué sirve esto? Sirve a los negocios de los chiringuitos, las pulseras del maltrato, que no han funcionado. Pero ¿para qué sirve esto? Sirve para que las que realmente tienen ganas de denunciar y tienen miedo por la razón que sea, no lo hagan. No Cualquier lo hagan caso- porque han convertido esto en un calvario teatral. E Irene Montero haciendo vídeos contra Ana Obregón. Mira, estás en un puesto Bueno, en ya el los que te hacía tienes con que Rocito dedicar a otras también, cosas. ¿no? O sea, Ya, que pero- Claro, sí, es la por misma favor, historia, que es un clavada. caso- Es que lo, pero además que yo la creo que se lo pagamos cargan. nosotros. Cuando se meten encima se cargan cualquier proceso. A ver, ellas esto además está se muy tienen que dar cuenta polarizado. de una cosa, que la tía de Extremadura de Podemos ha sacado mejores votos sin contar ni con Yolanda, ni con Irene, ni con Pablo, Bueno, porque esa descontando, gente mejor dicho, no porque esa contando. gente ya no cuenta. Esto en una Sí, gente- pero hacen daño. A ver, Bea, yo creo comenta que ibas a comentar algo y hacemos no, una el parada. tema judicial. A ver, estamos en un proceso que luego, evidentemente, es opinable. Hay una pena de telediario que Julio a ver cómo hará. No, esa pena ya se ha infligido. Esa pena ¿eh? la tiene, pero bueno, también decíamos, oye, son los peajes de la fama, También. lo malo y lo bueno. En este caso, lo malo. Pero en cuanto a lo que hablábamos antes, ahora, ¿cómo se
intenta que esto vaya por la Audiencia Nacional, qué vericuetos legales hay. A mí me están diciendo que, que realmente si no hay una víctima española y los hechos no han sido en España, pero hay una de las posibles denuncias que han incluido, que es la de trata de seres humanos. Sí. Y entonces ahí sí sería competente. Bueno, O sea, claro, se busca si es que de qué manera. Sí, pero si es que en la Audiencia Nacional hay un juez tan sinvergüenza y una fiscalía tan corrompida que diga que estamos ante un caso de colonialismo o que Julio Iglesias dirige una red de trata de blancas. Por trata de blancas ha sido fue condenado el suegro de Sánchez y el padre de Begoña, por el caso del secuestro de una muchacha rumana. A los jóvenes chaperos menores de edad los vendían y los compraban en Saunadán, de Sabiniano, cuyas cuentas llevaban Begoña y Pedro Sánchez. Esto es porque todos los diputeros del Partido Socialista están perdiendo el voto femenino a chorros porque se dan cuenta de que es una pandilla de machirulos, catetos, abyectos, que verlos ya da asco. Tú ves al Salazar y no hace falta que te digan qué es lo que hace o cómo abusa. Un tío que salía con la bragueta bajada del baño y a las gallinitas que le rodeaban les explicaba cómo hacer bien una felación. ¿Qué crees? ¿Que ha recibido la ministra de Educación a esas mujeres violentadas? No, a una que dice que la agredió Adolfo Suárez y que hay que hacer justicia con Julio Iglesias. El día que hagan justicia contigo, Chiricahua, no sé qué vamos a hacer. En cualquier caso... Son gentuza, de todas maneras, en cualquier momento saldrá Irene diciendo que Julio Iglesias pagaba a estas señoras con espejitos y eso, como sí, la conquista. Colonialismo. El colonialismo. Claro. Bueno, al comunicado de Julio Iglesias yo creo que ya también empieza, pues lo que decíamos antes, el silencio no es bueno, pero todo tiene su tiempo. Tampoco el minuto uno puede salir sin saber exactamente de qué te están ni siquiera acusando. Este comunicado ya empieza a salir lo que va a ser la estrategia legal de Julio Iglesias. Su mujer ha respondido. Yo creo que la primera aludida tenía que ser Miranda, porque también yo estos días también... Se ha hablado hasta de lo que pasaba en la alcoba de Julio y de Miranda. ¿Quién lo sabe? Cada matrimonio tiene sus reglas y sus licencias y sus espacios y lo que sea. Como Isabel Preisler, su primera mujer, que también no decía está calladita, nada. Que yo estoy un poco sorprendida. Y que eres Tamara la madre Falcó, de sus hijos. Luego analizamos eso, pero vamos por partes. Tenemos que hablar del tema del comunicado, tenemos que hablar de tus dotes o tu capacidad de adivinación, Federico. Tenemos que hablar de las reacciones. No, que yo soy más discreto. Tenemos que hablar de las reacciones de los famosos, porque ya empezamos a ver famosos que se ponen del lado de Julio Iglesias, y esto abre una vía para que muchos de ellos probablemente sean cancelados o sigan siendo cancelados. O cancelen a los que montan estos numeritos. Porque mojarse en estas cosas al final acaba pasando. Yo creo que tenemos más miedo a la izquierda del miedo que realmente dan. Yo creo que la cancelación, ¿qué te pasa? Que te insulten en Twitter, pues mientras no te no veas. La cancelación va más allá, porque ha habido un momento que Julio Iglesias, y veremos, porque esto todavía vamos a ver cómo acaba, sí está preocupado por una serie de cosas. Él no le pueden cancelar porque está fuera de los escenarios, ya no pueden decir, no va a cantar aquí, como pasa con otros, pero si hay otro tipo de... En Estados Unidos si hay una cancelación que puede ser mojado, hasta donde tienes tu casa, no es el caso de Bahamas, pero a mí me contaban, por ejemplo, que en Indian Creek Salisbury vive Jeff Bezos, o sea que Julio tiene como 5 parcelas sin... La última, mira, una de ellas se la vendió a la hija de Donald Trump no hace mucho, y su familia vive ahí, pero luego hay una parte muy conservadora, americana, que en un momento dado, si hubiera una sentencia, vamos al caso de que esto prospere, de que haya una sentencia, de que este señor sea, entre comillas, un Epstein. La parte conservadora, que es la que vota Trump, la parte conservadora que vota Trump está absolutamente en contra de esto, radicalmente en contra, hasta exageradamente en contra. Porque hay denuncias que son de verdad, pero han tensado tanto la cuerda, han ido tan lejos en la Inquisición progre de Soros, que es que ya no aceptan nada. Y hay cosas que pueden ser absolutamente ciertas o lo son. Y la gente dice, con que eres tú el que critica. Pero hablas de los patrones, ¿no? El patrón. Claro. A los que hablan como el patroncito, ¿no? Como ayer cuando hablaban de los patrones de las mansiones. Que viene un anglo que cree que esto es una plantación esclavista. Os recuerdo que... Lo que el viento se llevó. Os recuerdo que cuando... O sea, que a mí Trump me parece una persona repugnante, pero recuerdo que vinimos de Estados Unidos, donde echaron a Francisco Ayala, que había, aparte de haber dado, no me acuerdo de la universidad, era 20 millones a su instituto, había dado nota, y era uno de los científicos más destacados de tal,
se lo fulminan por coger de los hombros a una y porque les hacía sentir incómodas a las señoras. Que sí, que yo cuando digo esto lo digo con conocimiento de causa, que hay un sector y luego hay como clubs muy... no diría elitistas ni conservadores, diría muy pijos. Sí, pijos. Y entonces ya si tienes una sí, ojito, pero te ven venir a lo mejor algo y se quitan de medio. Claro, antes, no es que lo crean, es que le conviene. Hombre, yo te digo que esa gente ha votado a Trump, que ha puesto a Miranda, a Melania con una actriz porno fea, ¿sabes? Sí. En fin, vamos a... Y si no la han cancelado a él, que parece que no la han cancelado. Niveles de azúcar. A Trump no le cancelaron cuando votaron. Si es que además le da igual. Si este ya vive de milagro y le da exactamente lo mismo. Ojalá fuera menos repugnante y menos estúpido. Pero es lo que hay. Pero lo que no es un delincuente se sigue teniendo. común. Y la dignidad no se pierde si la tienes. No, claro y que no. Al contrario. Es la segunda parte. Ahora analizamos el comunicado, como digo, pero primero vamos a medir niveles de azúcar en sangre con el glucómetro que nos trae Adolfo Alpiste. Adolfo, buenos días. Muy buenos días. 5 millones de adultos viven en nuestro país con diabetes, casi un 15% de la población adulta. De ellos, casi la mitad no están diagnosticados, desconocen que padecen esta enfermedad. Conocer los niveles de glucosa es esencial en estas personas para prevenir complicaciones. Con los innovadores glucómetros sin pinchazos de Protege tu Vida es posible medirlos sin agujas ni dolor. Un sensor de rayos infrarrojos en el dedo se encargará de hacerlo. Llama al 973 0101 y mide tu azúcar sin dolor con el glucómetro sin pinchazos de Protege tu Vida. Por ser oyente de radio, lo tienes además con el libro Historias de nuestros médicos gratis y con un servicio de telemedicina. 973 0101. Controla tu glucosa sin pinchazos ni dolor. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Antes de nada, el reloj Durkal. Sí, porque la seguridad de nuestros mayores y de nuestros seres queridos, sobre todo los que viven solos, cuesta muy poquito dinero, menos de 25 euros al mes. Van a conseguir que, por ejemplo, me viene a la cabeza ese caso que yo creo que nos ha sucedido a todos, de encontrarnos con un mayor desorientado por la calle, no saber su nombre, no saber su número de teléfono, a quién tiene que llamar. Bueno, pues si tuviera ese reloj Durkal, con pulsar un botón rápidamente llamarían a los servicios de emergencia y tendríamos localizado a nuestro padre, no hace falta que esa persona llame. A nuestro abuelo. No, llame el reloj. El reloj avisa, es el reloj Durkal que podemos conseguir en el 910 888 852. 910 888 852. Hay que proteger a nuestros mayores porque su seguridad sin duda es lo primero. Bueno, pues dice así el comunicado de Julio Iglesias. Os lo leo entero porque es corto, 4:30 de la mañana. Rápidamente. Pero pone el horario. Claro, dice 4:30 nosotros. Ellos hablan en horario americano. Mis 4:30, porque yo cuando me levanto para ducharme es lo primero que he visto. 6 horas menos, ¿no? Creo, en Punta Cana. No tanto, porque el otro día cuando empieza a publicar... 5 o 6, según en qué parte del Caribe. Bueno, pues dice así, con profundo pesar, las 11 de la noche. Respondo a las acusaciones realizadas por 2 personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza. Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave. No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad y que he sentido mucho consuelo en ellas. Primera respuesta, también en la red social Instagram junto a un corazón, a tu lado siempre Miranda, su mujer, dejando claro que la pareja está unida, por lo menos frente a esta adversidad. Es más, Miranda, que todo esto le coge en Miami y él está en Punta Cana, evidentemente Miranda, claro, las primeras horas fueron de auténtico caos, O sea, a ver, que a nadie le gusta amanecer con aunque ya les habían avisado, no sabían la magnitud. No, es que además hasta que no ves la literalidad no te lo puedes creer. La magnitud. Y Miranda saca, porque Julio dijo desde el minuto 1, primero, que nadie hable, que no necesito que nadie me defienda. Todo el mundo callado, porque quería controlar la situación. 2, que nadie venga a Punta Cana. Él está solo en Punta Cana, por lo menos hasta ayer. Yo no sé si ya a partir de ahora irán. Dice, entre otras cosas, porque tiene todo, aunque aquello es muy privado, pero tiene todo tomado por medios de comunicación de todos los países. Sí. Y dice, no quiero que esto sea entradas y salidas de mi familia, con canutazos, con micrófonos, con carreras en coches. Hace muy bien. Y les ha dicho a todos que cada uno en su casa, que ahí no vaya nadie. Se había dicho que si estaban, no. Él está solo con su equipo legal.
Yo no sé si Choclán, eso es lo que desconozco, está en Punta Cana ayer, No, Choclán tiene porque un yo sé que ayer bufete, estaba con los abogados, son o varios. tendrán sus despachos americanos. Bueno, y para eso está el Skype, para trabajar a distancia. No, o sea, ayer no sé que pasa estaba nada. con abogados. No, seguro, sea, porque además uno físicamente... Físicamente hablo. Y como Julio es analógico, o sea, físicamente tú necesitas tener al abogado, Mira a los ojos, al representante del abogado. Y por cómo es un intuitivo, como el Julio Iglesias, que es un antiguo, un intuitivo, tiene que verlo, a ver cómo lo mira, para ver cómo lo ve Sí, realmente. además, oye, a ver, hablamos de un señor que, aunque esté bien de cabeza, que de cuerpo no, porque tiene muchos achaques, fatal. tiene 82 años. Él va a tener dos estrategias, la legal, puramente legal, y luego la mediática. Claro. Y la mediática, hay gente que contrata a la vez que un abogado, muchas veces se contrata un equipo de comunicación o alguien experto en hacer Hasta donde yo sé, Julio dirige, porque toda la vida el mejor jefe de marketing que ha tenido ha sido el mismo. Sí. Entonces, hasta donde yo sé, hasta la estrategia mediática, no creo que Bueno, haya... en todo caso, esto es nadie elegido. legalmente, perdón, es tan irregular todo esto y se inscribe en un marco de irregularidades tan escandalosamente ilegal, movido por esta patulea que nos desgobierna, que están los mismos, que es la televisión espantosa, que es el preescolar, que son los mismos de Rocito, las mismas cadenas de televisión, los mismos, son idénticos. ¿Y qué están haciendo? Pues algo muy parecido, y que es hinchar el perro. ¿Qué pasa? Que la audiencia que tiene la televisión espantosa dicen que es muy alta, pero en las encuestas no solamente no ganan un solo voto, sino que siguen perdiendo. O sea que las estrategias mediáticas, una cosa es el ruido y otra cosa es el convencimiento. Ruido tienen toda la capacidad de hacer, y daño, si entras en las redes sociales, ya te lo han hecho. Ahora, convencimiento. Primero, es el único caso que ante las primeras denuncias ya han salido a defenderlo. Yo no me lo creo. Segundo, los que hemos salido diciendo esto se parece tanto a lo de Rocito que tendrán que explicarlo muy bien. Y cuando empiezas a ver la explicación traducida del pitch English, dice, esto lo ha admitido como denuncia la Audiencia Nacional. Testigo protegido. Estas tías testigas protegidas, ¿de qué delito? ¿De qué mafia? ¿Quién pone en peligro su vida? ¿Cómo justifica eso la Fiscalía? Ah, la Fiscalía. La Fiscalía. La de por el mato y el escafandro y detrás patrulla. La Audiencia Nacional. Ah, la Audiencia Nacional, donde estaban Garzón y demás familia. Ah, la Audiencia Nacional. Es un tribunal especial que se creó para combatir el terrorismo, que debería estar exclusivamente dedicado a combatir el narcotráfico y el terrorismo. Punto. Punto. Por eso recordaba el punto que a mí me señalaban ayer unos penalistas, de el posible delito de trata de personas o trata de blancas. Porque es lo único que se le puede colgar. Para poder gestionarlo de esta manera. ¿Y con qué pruebas? Pues ¿Y porque con en qué pandemia investigas? se supone que una de las declaraciones que hacen es que durante el COVID, pues que como que no podían salir, pero es que en las residencias españolas, el personal que trabajaba en las residencias, recordar que no les dejaban salir, que tenían que dormir en las residencias por miedo a que al salir y volver a entrar en las residencias, los familiares, la explicación los es porque familiares han no sido podían salir. reclutadas por dos gobernantas estrictas, entiendo, que son las que además A de las que meterse comparan en la con cama... Ghislaine. Pues claro, que eso ves es, Ghislaine Maxwell, porque este tiene que Por ser eso hablan Epstein. de trata. Pero ¿cómo va a ser Epstein? Menores de edad, desde luego, si las imágenes son, que no las podemos emitir. No, de menores no hablan, ¿eh? Todas, la Menores, más joven hablan de... O sea, todas son mayores de menores 18 ninguna. años. 25 Es más, y 28. Es más, los atributos de edad y confortabilidad son enormes. No, si pero son vamos, las imágenes que no han es un aparecido. problema de edad, ¿eh? O sea, no, todos son claro, pero adultos. esto no ha sido nunca un problema de edad, porque además se puede abusar de una persona mayor y menor. Pero si no es menor y si no es trata de blancas, en España no se puede juzgar. Y han venido aquí, donde hay un gobierno corrupto, con una justicia corrompida a medias, la mitad, una parte de la Fiscalía y una parte de la Judicatura, que se dedican a esto, a hacer política mediática desde los tribunales. Y han venido por eso, porque aquí es barato, aquí es gratis. Aquí manda Cándido Conde Pumpido, que es la corrupción en persona. Bueno, la fiscal, en principio, si se llega a admitir la causa, porque hemos de decir que todo esto todavía no está no judicializado. No, efectivamente, y no está admitido, y no debería haberse admitido. Sería la fiscal Marta Durantez Gil, ella se encargó de la acusación contra Rubiales, es la hermana de Isabel Durantez, que fue además directora general de la Marina Mercante durante el gobierno de Zapatero. ¿Esto por qué lo digo? Pues porque nosotros, además de conocer su nombre, conocíamos o no ayer
el nombre del abogado que se iba a encargar de la defensa, o por lo menos el que tenía que hacerlo, porque tú te Oye, podías empeñabas. haber dicho el número de la Entonces lo que hace falta es un buen penalista, pero un buen penalista. Seguramente lo conoce, pero hay uno excelente, que es el que tiene Aldama. Es que me sale Cochón, no es Cochón. Choclán. Choclán. Eso. Bueno, pues Pero que Choclán, Choclán- pero es que Choclán ha conseguido dos cosas. Primero, pactar con la Fiscalía, ponerla a buen recaudo. Con la Fiscalía de verdad, la Fiscalía Anticorrupción. No es el mismo caso de Julio Iglesias, que esto es la Fiscalía de la Audiencia, y al juez que con eso no se admite en ningún sitio una demanda, ni mucho menos una denuncia por trata de blancas. Se dice Pues pronto. eso, Rapel, Federico Jiménez Los No, Santos. pero yo por una razón, yo no sé nada de este mundo, me tengo que enterar porque cuando me toca ir a un tribunal o que sea, o declarar, o como testigo, como imputado, las gano todas, ¿eh? O sea, cuando he entendido cómo funciona la justicia, he ganado todos los juicios. Los últimos dos a José Luis Ábalos, que me los puso por decir que llevaba en las maletas del CI. Tu sueldo, Ábalos, tu sueldo. Estás en la cárcel, como nos escucha. En la cárcel seguirás por bastante tiempo. Diputero. Oye, 2 veces me sentó con dinero mío, con dinero público, Ya lo sé, en el cariño, o sea, el banquillo. abogado- Por y tuyo- supuesto, una abogada bastante y tuyo inútil, por ves- cierto. ¿Y eso no es delito? Eh, ¿Utilizar esto- recursos públicos para defensas? Bueno, tú sabes el gusto que me da contarlo. Pero bueno, pero conviene recordar. Entonces, ¿yo qué he visto en todo este caso? Que aquí ha habido un acusado que ha tenido un abogado que ha sabido pactar con la Fiscalía y buscar el mejor trato para su defendido, Ese que es la Alda- obligación ese de un es abogado, Aldama, que eso es es. Aldama. Víctor Todo de lo que ha Aldama. dicho Aldama. Y de por medio está el acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción de Aldama, no Luzón, Víctor. de Choclán. Todo ha sido verdad. No ha mentido nunca. Anoche estaba con Iker, ¿Ves? no sé si lo visteis, contestando al hijo de Ábalos, que estuvo la noche anterior en Sí, Telecinco montando también. el pollo. Antes ha contado Carlos Cuesta. Esto es una típica operación para salvar al soldado Sánchez. O sea, esto es como Zapatero y Sánchez son lo mismo. Lo mismo que Aldama y Delci, pero si Aldama y Delci había una intimidad tremenda. Bueno, además del Oye, que yo creo me que lo era crucé muy... por la calle Aldama y mide como 2 Es que a metros. Delcy le gusta mucho el... Mucho. Me el contó a rock, mí, el rock and y roll. Bellise Pacheco me lo contó... vamos. Pero mucho, es célebre por eso. Aunque dicen que te mete el diablo dentro. Eso. Ay, por favor, es Digo, como de joder. brujería. Aldama, por cierto, lo que sacas. también, ahora que hablamos del éxito de los hombres y las mujeres, Aldama, que por cierto, sé por varias amigas, tiene mucho éxito también con las señoras. Es un Claro. tío muy grande, muy alto. No, muy... que es un profesional. Y si hay que rendir armas, las rinde, pero lo usa para lo que lo usa. O sea, a diferencia de Fernando Carrillo, no creo que lo que le gustara de él es que leía un libro de 500 páginas en una noche. Más que nada porque le preguntarían, ¿y tú qué hacías esa noche? Inútil, que eres un inútil. Trencitas Pero en el vamos, pelo. digo, lo de Maquillada. Choclán es porque es el tipo, el penalista que mejor lo ha hecho en los últimos años. Corina, Yo no- A ver, con y hay una Villarejo, relación familiar con Choclán, porque Choclán hace años llevó un caso de su De su hermano hermano, Carlos. sí. También era Carlos. un delito, era algo más fiscal. El Era delito que es fiscal la de gran Carlos experiencia de y Manuel Arias Choclán con el es caso Numaria. delito fiscal, Ronaldo. Pero también Rita Barberá ha estado en también. sus manos, Cristiano Ronaldo y, como yo digo, Corina Larsen, Sí, Villarejo. Pero, o sea que... pero hay que decir que si todo el mundo sabe quién es bueno, hasta los malos. Es más, los malos son los primeros que lo saben. El problema es que como la fiscalía, o sea, lo fiscal, el delito fiscal en España, está fuera de la ley, tú necesitas a un penalista, no a un fiscalista. Eso es en otros países. En materia de impuestos, aquí necesitas a un penalista. Porque tienes a Hacienda que actúa como delincuentes comunes. A mí mi sueño erótico realmente sería que el abogado de las víctimas fuera Garzón. Para condenarla. No, para que ya todo Pero fuera... Garzón, el ticket de Garzón son varios millones Sí, de eso te iba a euros, decir, que ¿no? lo 8 financia. millones y medio según el creo que pollo. 8 millones. 8 millones Creo y que medio solo- cobró por mantener la relación con su señora, que era la de justicia y luego fiscal general. Creo que Hace los solo- ojos como a Marujita, o sea, quien Creo- tiene 8 Entonces, vamos, millones vamos. Creo para que solo, poner- El narco, solo por narco. sentarte y aconsejarte, tracata. Hombre, Tracatra. Sí. Y Claro. Choclán. Choclán barato no es, Ayer ambos hablaba- cosas, pero hombre, bueno, en no. el caso de Un Julio, millón. dinero no tenemos problema. Pues por eso. De todas Aquí hasta me maneras, incluyo, de no todas tenemos problema. maneras- Es como cuando gana el Madrid, hemos De todas ganado. maneras, Por lo las mismo. las ¿Qué can- tiempos, No, no hables de eso. Volviendo- No menciones Perdido. al Real Madrid. Ah, no, me yo soy pises. antifútbol, yo no tengo ni idea. Volviendo a las cancelaciones, la persona más cancelada seguramente en los últimos 10 años es J.K. Rowling. Y han vuelto Sí. a salir Sí. los... ¿Qué es el libro nuevamente más vendido en todo el mundo? Harry Potter. Pero claro. ¿Y quiénes son las que han renunciado a la que les ha creado? Los actorcitos de Harry Potter. Que ahora, como saben que en ese mundo woke
estos que son pijos, ya son millonarios, tienen que ser de izquierdas, pues claro, no pueden admitir que J.K. Rowling, que hay que decir que también ha hecho frente a todo el movimiento trans, Sí, ahí que es ha donde dicho más se que enojó. no son mujeres, porque no son mujeres. Y porque tiene razón en que no son Y, mujeres. bueno, y al final ha ganado todo, legalmente lo han ganado todo. Pero los titiriteros... Federico, y una cosa muy difícil en los tiempos en los que se hizo el referéndum de independencia de Escocia, otro gran éxito de Cameron, Sí. Que ganó Bueno. esto por los pelos. Pero ella dio 1 millón de euros abiertamente Sí. para luchar contra el independentismo. Pero claro que sí. Pero porque, joder, qué huevos, Sí. igual que otras élites aquí. Aquí los héroes del silencio del IBEX 35, su única duda es a qué velocidad tienen que arrodillarse. Dice, porque a lo mejor no hay que ir muy deprisa, a lo mejor le gusta más despacito. De todas Bueno, maneras, lo de Julio Iglesias también, vamos a ver tantas Los del cosas. IBEX tienen la misma duda que las de Julio Iglesias, Calipo o Donut Fondant. No empecéis con frigodedo, que os veo venir, No vamos a entrar en Bueno, temas. Bueno, tampoco me digas que se va el adjetivo. Colate, José Manuel Soto, que siempre se mete en todas las polémicas, Oye. Juan Peña, por supuesto Ana Obregón, ya hay gente que está manifestando en el muro de Julio Iglesias, que lleva 26 millones y pico de likes desde que publicó el comunicado. Como digo, puede que sean cancelados de aquí en adelante por manifestar su apoyo al cantante. Bueno, la primera que lo cancelados- hizo públicamente yo creo que fue Isabel Díaz Ayuso. Sí, señor. Que también eso... Se pasó un poco en Yo esos creo, términos. ahí voy. Yo creo- Oye, yo creo- ayer, por yo la cierto, estuve entiendo, con ¿eh? ella Se le en fue una la mano. presentación se de pasó una... de sobreactuar Le un pasó. poco. Sí, Se pasó. yo creo que Le Isabel salió. Díaz Ayuso, a lo mejor no sé si venía ya por lo de Nacho Cano, por todo, Sí, sí. seguramente se juntarían varios. Entonces, es verdad que igual, oye, que otras veces, pues yo creo que ahí el exceso de defensa que Julio ha pedido a su gente que no lo hicieran, No, pero porque eso le dio sale pie, de... eso dio pie no a polarizarlo más todavía. No, porque Isabel no miente, Ya, porque ya, no ya. puede, porque no le sale, y menos mal, que es lo que apreciamos más de Ayer ella. apareció en el Jardín Botánico, había una exposición de pintura de una retratista muy buena de Covadonga, que además le ha hecho un retrato a Isabel. Y claro, toda la prensa, lo único que quería saber es si Sí. qué seguía pensando del tema Julio Iglesias. Y le dijo, yo no voy a participar en un linchamiento. Es verdad. Creo que eso está bien. Claro que está porque bien. a mí, por ejemplo, cuando dicen, a ver, una cosa es que tú cuentes lo que tú has vivido al lado de Julio Iglesias, lo que le conoces, la personalidad que tiene, cómo es, si vacila, si no vacila, si es listo, si es torpe, si es educado. Otra cosa es que ya, oye, en una habitación, a puerta cerrada, nadie sabe, a veces ni hasta el pasa. protagonista, lo que va a pasar. Entonces, yo no soy capaz de decir si es lo que pasa, lo que no pasa. Lo que sí puedes es hacer una descripción de tu amigo, de tu personaje, Sí, sí, de sí. tu familiar, de lo que quieras. Por eso creo que hay defensas que tú puedes defender a lo que tú conoces. No te metas en camisa de 11 varas porque a lo mejor esa defensa le está haciendo flaco ¿Te favor. acuerdas cuando le decía Cayetana a Irene Montero, cuyo marido, padre de sus hijos, patriarca de la dinastía de Galapagar y ahora duque de Flexicar, porque ahora se dedican a vender coches chinos, que le dijo, ¿y usted dice sí, 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 sí hasta el final? Y azotaría a Mariló, acuérdate. Bueno, eso por supuesto, Que hay que pero como azotar- fantasía erótica, mejor que azotar a Monedero. No Pero sé. vamos, que a una alumna de Monedero la Sí, citó en el hombre, baño a ver si se en la el baño, cepillaba. sí, sí. Ese es Pablo Iglesias. Bueno, Sí. que Y por eso sí que, sí que había Y eso- una eso sí, jerarquía, ¿no? eso sí. Profesor-alumna. Hacía- Y tanto. Eso es hacía- abuso de poder de verdad, de Citando ambos. a Ayuso, hacía ayer una semblanza a la revista Semana de nuestro pueblo, del pueblo de Isabel y mío, Sotillo de ¿sí? Ladrada. Sí, que yo no sé quién ha ido a hacer el reportaje, pero dicen que hacemos kayak. Como que calla. Es que el río Tietar nace Muy en bonito. uno de los campitos Se que ve, tiene la allí zona mi es padre. preciosa. Sí. Kayak allí, no, es que no podemos, hay ni una echar, zona. no podemos ni echar una cáscara de nuez. Sí, sí, sí. Yo no sé qué. Frondosos árboles que rodean y que el plato típico es el cocido. Me dieron ganas de llamar a Jorge Borrajo y decir, Jorge, que no, que vais completamente desencaminados. Estáis ¿Sabes desencadenados. ¿Sabes qué pasa? Que la inteligencia artificial, que no puede ser Ah, más pues tonta, era eso. le das a una tecla y te mezcla cosas. Kayak. Por ejemplo, Orihuela del No hay Tremedal. Te sale la de Alicante Claro. y te dice, allí ha nacido Miguel Hernández, Claro. Jiménez Los Santos. Dice, no. Lo mezcla porque la Claro. inteligencia, ¿qué sabe? Es que se ríe Toribio, que es de San Martín de Valdeiglesias, que está un poquito... Bueno, ellos tienen el Bueno, pantano. cerca, por lo allí menos tenía tienen el yo una pantano, es casa verdad, que el otro tenéis día, el por cierto, pantano. hablaba Paloma Barrientos en unos términos de Sarasola, digamos que poco compatibles con toda la verdad.
Sarasola era el testaferro de Felipe González para los negocios sucios de Felipe El padre González. Enrique, hablamos de Enrique Sarasola. Padre, no, los hijos son estupendos. Sí, y Quique. Pobres, no se hablan desde hace años, pero bueno. Bueno, para allá ellos. Desde la herencia del padre. padre. Pero el padre, precisamente, hizo una urbanización en San Martín de Valdivia. Sí, es verdad. Que yo compré una casa allí porque fueron unos veranos de un calor. Estaban los niños recién nacidos, pues sacarlos de Madrid en el calor, pero tenerlos cerca. Sierra, lo que es la Sierra de Madrid. La Sierra de Madrid. San Martín es un sitio estupendo, una gente muy buena. Hay unas bodegas de estar de toda la vida. Sí, se come fenomenal. Pero sí, ¿qué sí, pasó? Pues que Sarasola dejó quebrar la cosa y no arreglaba la urbanización. Bueno, pero que no la arreglaba, que se fueron fundiendo farolas, se fue levantando el esto, que no la arreglaba, que no la arregló. Años después conseguí vender más barata la casa que había comprado allí. Fíjate. Eso es el recuerdo que tengo yo de Sarasola padre. Bueno, tendrás un recuerdo de aquellos años, y me acuerdo de ir muchas veces a su despacho en la calle Miguel Ángel para coger las entradas para ir a ver a Poli Díaz, porque También fue el mecén. su promotor. Recuerda aquellos ¿El combates padre? que íbamos. Enrique Sarasola era el promotor. Que luchó por el campeonato del mundo. Sí, íbamos a Vallecas allí a un ¿Y ganó, no? boxeo que había. No ganó. No ganó. No Pero ganó. yo recuerdo esa época de Sarasola como mecenas y los combates de boxeo que se hacían. Yo nos lo recuerdo que pasábamos vino pipa, por Poli cierto. Díaz, porque Sarasola lo metía en todas partes, que le hizo una entrevista a Antonio Herrero. Y entonces estaba yo ese día en el estudio y entonces nos dio la mano. Que te diera la mano Poli Díaz era como meterla en una Crujiendo. trituradora de adoquines, como si metes la mano entre 3 adoquines y empiezan a hacer los adoquines cloc, 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 cloc. Dice, mira, me he quedado manco, como Cervantes. O sea, pero era así. Pero que Sarasola... Pero que mira, vamos que a ver, veladas de Sarasola boxeo. está en la historia de las Torres de Kío. Las Torres de Kío tenían 6 pisos más, que prácticamente se tocaban. 6 pisos que en comisiones se fueron, por eso están mucho más bajas. Solo digo que Se eso. Y quedaron ahí sin está, ladrillos. que lo cuenten los Albertos, El ático y si fuera. saben, y Sarasolas, que en paz descanse, que lo sabía todo, porque todo eso pasó por Moncloa. A ver si va a resultar Bueno. ahora que Felipe era vegetariano. Vamos a parar 2 segundos. Divecol Forte para todos los que tenemos un poquito alto el colesterol. 2 cápsulas una cápsula antes de meternos en la cama. De Parafarmacia Mundo Natural, y a la vuelta recordamos a Irene de Grecia un par de minutos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque se merece ese homenaje, esa tía peculiar, la tía Pecu. Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, a pues ver. efectivamente ayer conocíamos 11:40, fallecimiento con nota oficial de la Casa Real de Irene de Grecia, mensaje en el que los reyes y la reina Sofía daban el pésame por la muerte de esta tía tan peculiar, de la tía Pecu, que ha sido durante décadas el hombro en el que ha llorado probablemente la reina Sofía sus penas o sus No, sí, soledades. probablemente no, con absoluta seguridad. Y a la que ha Y contado Tatiana Ratzivil, esta que se lleva una mala racha, la y su pobre hermano reina. Constantino hace apenas 2 años. Pero con una diferencia que conviene recordar. Constantino, llamado popularmente en la corte de Marta Gallá, que era la reina de facto en Palma de Mallorca, la corte de Chocotúa y compañía, Langostino, de Grecia, le lleva a Palma a Selina Scott. Selina Scott es una bellísima periodista inglesa a la que Juan Carlos, al que las mujeres, pues nunca ha hecho ninguna tontería por ellas, le ha concedido la única entrevista que ha concedido, por supuesto, a ninguna periodista española, Nunca. ni periodista, nunca. Cuando se fue hizo una especie de mueca con Hermida, que en paz descanse. Nada más. Nunca. Jamás, Llevarle al barco, jamás como y llevó a jamás. Selina, que la metió en el Fortuna, que la metió en Maribén. Y a que estuvo cambio ahí. le hizo un reportaje de los que se ha prohibido y ha prohibido a la prensa española que entre en su intimidad. ¿Y con quién podía llorar la reina de España, Sofía, entre la corte de Marta Gallá y la guapa que le traía su hermano a su marido? Pues con la tía Pecu. Hay otro día me contaba De todas maneras, a Irene, Selina que- el otro día estaba muy indignada, escribió una carta en el Telegraph. Yo es que me leo el Telegraph porque me divierte muchísimo. Porque le habían quitado el teléfono en Londres, porque creo que en Londres la criminalidad es... O sea, no te aconsejan llevar un Rolex por la... Ya. Bueno, llévalo falso Bueno, como pues los de mira, Bono. No, pues pero mira, en Barcelona yo vi tampoco, recientemente a a ver. Selina Scott en un reportaje reciente. Guapísima. O sea, tendrá 70 años, pero qué mujer. Es de un atractivo brutal. Pero se la traía el hermano al cuñado. Sí, Constantino. Hombre, es que era de una desvergüenza total. Decía Campechano que ahora le llama a Sofi como si la tratara bien o si tuvieran intimidad hace 35 años que no se hablan, que se odian a muerte y con razón. Bueno, ella tiene razón para odiarlo a él. Decía, voy a ver a mi suegro.
que era el padre de Marta Gallá, pero lo decía en público. O sea, a ese nivel llegó. Se iba a casar con ella, al final la cosa se complicó y tal. Bueno, es que con Corina también se iba a casar, ¿ves? se lo dijo a sus hijos. En el Sofía Landó, Sumilla. la En el famosa Landó. cena del Landó. Lo de Y no se Sophie- lo podían creer. Yo se lo cuento hoy, le mandé No, una pero esquina yo de todas a maneras- Emilia ayer. Digo, los desventurados hijos no se lo podían Yo, de creer. todas maneras, o sea, creo que hay como matrimonios que funcionan de otra manera. Yo tengo, por ejemplo, pues Miranda y Julio. Sí hay una cosa que demuestra esto, que también es un matrimonio que cada uno hacía Pero su vida. nunca hemos visto un desplante de Ya, Julio que yo Iglesias que- a Miranda. No, la- nunca le ha pero hecho bueno, como la llama Juan Mirinda, Carlos la llama en- Mirinda, Pero que por además tener una- que lo de cada Sophie uno en es su horrible. vida y con su familia haga lo que le dé la gana, siempre y cuando estén todo el mundo de acuerdo. Te quiero decir que si Julio tiene su vida paralela y sus masajes o lo que tenga de final feliz, y a Miranda... Le da o sea, igual. que es que no vamos a ser los demás, que haya cada cual. Yo conocía señoras que decían, después de ya muchos años de matrimonio, que decían, oh, mira, que se vaya con otra, así me dejan bien en paz. O sea, que es que hay de todo, y todo No, es no, pero respetable fíjate cuando todo es consentido y voluntario. Cómo estuvo en el cortejo fúnebre de Felipe de Edimburgo la querida. Lo Es que que- pasa es que, Claro. claro, es o que sea, que es que... Estaba es que- bien la es que querida. son cada uno- No, pero es que te digo que es que volvemos a lo de siempre, que cada uno... O sea, Que cada uno con su sexo haga lo que le dé la no gana. en una institución como es la Pero- realeza. pero Yo ahí ¿por no qué estoy de no? acuerdo Pero si con es donde eso. menos, No, no, donde no, menos... No, está vamos a la ver, historia. vamos a ver. No. Pero Felipe de Pero lo Edimburgo tapas. nunca avergonzó a Isabel II. Claro, lo tapas. Nunca la avergonzó. O no Una lo cosa es haces evidente. saberlo, como se ha sabido siempre, y otra cosa es saber que eso es objeto de chantaje y denunciarlo, como hice yo con Campechano. Lo último que hizo Alfonso Usía es tratar de amigarnos, pues llevaba muy mal Era Alfonso. y tal y cual. Pobre Alfonso, tan divertido que era. Pero tenía era patológicamente monárquico. Bueno, le venía de Pero la cuna. historia de fondo, o sea, vamos a ver, que el problema no es que Campechano tuviera líos con otras señoras o Sofía con otros señores. El problema es que era una escandalera continua y se convertía en objeto de chantaje, como lo fue con Zapatero, por estar liado con Corina, con la otra antes, etcétera. Por Marta Gallá, bajo chantaje hizo el libro de Villalonga. Esto contado en detalle por el entonces jefe de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campo, me lo contó a mí en todo detalle y las pruebas están. Dice, podía habérmelo contado, al menos las fechas no estarían equivocadas. Y ahora las desmemorias con la francesita de Bré. Vamos a ver, aquí el escandalazo es que ahí no salga Corina, con la que se quiso Hombre, claro, casar y la Gallá, tampoco. y que Ni estaba Bárbara bajo Rey, chantaje porque Corina era una chica de Putin. ni la pobre Bárbara Rey, que es la gran olvidada. De todas maneras, Bueno, pero yo creo que Bárbara Rey fueron polvazos nada más. bueno, mucho. pues pero muchos Mucho polvazos. tiempo. Muchos, pero que una cosa es eso y otra cosa esa no le propuso. El lunes matrimonio. contaremos la No, eso es asistencia verdad. O sea, no al es- Le funeral. propuso para ella. Bueno, Porque no está se casó con programado ninguna, en porque a lo Tatoy. mejor hay gente que propone matrimonio todo el rato y luego a la hora de la Sí, verdad... sí. pero que- Sí, sí. Será el lunes en Tatoy, entiendo. Vamos a ver dice si va Chance, el de Abu Dhabi. Eso es, que Juan Chance de Europa Press lo da por hecho, que va a viajar hasta allí, que va Froilán también. Yo la duda que tengo si van a ir la princesa Leonor y la infanta Sofía. Dicho lo cual, esta señora se va siempre de rositas en tu ausencia. No nos ha contado. ¿Es bueno, verdad? mentira, no. Sí nos ha contado algún tema. Estaba Emilia, pinchándola, ¿con qué hables Emilia. mañana? Nada, Julio, pues es que se Julio, está con el tema de la levantando para semana irse. de La otra crónica. bueno, tenemos que hablar de lo de Julio Iglesias. No, Claro. o sea, yo está intentando tirarle de la lengua a esta señora que está súper informada, pero no hay manera. Oye, pero yo aquí lo cuento todo. Sí. O sea, Se que ha no, contado no. que se Está. besó con Julio. Ya, No, ya, que me la parece besó. el momento de la Sí, semana. ya, vamos. sí. Y, Bueno, y Pero como a ver, decías, que me Consuelo bese Font. Piquitos, a ver, que tampoco ahora se... que ya me- Di la verdad, Piquitos, le ¿qué? besaste tú a él. No, pero o sea, además, a ver, que son besos, los ingleses, yo me acuerdo cuando yo estudiaba de pequeña en Inglaterra, me sorprendía porque en España, por lo menos en donde yo me he criado, ¿no? La gente, todo el mundo se besaba en los labios y a mí me sorprendía. Rocío Jurado a todo el mundo besaba a sus hijos también. O sea, hay madres, lo de besarse en los labios, hay zonas... En Cultural, Estados sí. Unidos, a mí Yo eso en mi casa no, pero no. cuando iba a Inglaterra me acuerdo que todo el mundo Te se duele besaba en los nadie. labios y me llamaba la atención. O sea, que tampoco hagamos... Ah, eso, No sé. eso también O sea, está mal no te visto molesto. en donde mi madre, vamos, que te ves. Bueno, es que, pero eso es una cuestión. Otra cosa es andar puteando en el sentido vulgar del término. Es decir, abusando de tu poder con alguien que Eso es otra depende cosa, que no tiene en el nada que ver. sueldo de tu trabajo. Claro. Pero no te vayas de la otra crónica, porque Emilia. eso, porque eso
es la vulnerabilidad, evidentemente. Exactamente. Que eso es, o sea, yo una vez tuve con alguien así importante, eso me empezó ahí y tal, y me hizo unas proposiciones, y le dije, mira, es que yo no soy tan pobre. Claro. Bueno, pero de manera tan educada de quitarse de Si medio. se demuestra, Y eso es lo se que, contará. desde luego, por eso digo que yo aquí voy a esperar, vamos a ver, pruebas, Lo cosas, hemos dicho porque el martes, no desde tiene nada que primera ver. hora. El que Sí. seas un cachondo mental y el que des piquitos y el que... Porque además era show de Julio Iglesias, que luego Julio en la intimidad era un señorazo. O sea, que no... Pero que vamos, vete nada tú a que saber ver. en la edad Pero qué hacía ese show tontadas de puede uno galán, hacer. Y Sí. 3.000 mujeres. Mira, Bah, yo estaba con Julio Iglesias en los conciertos después, en las cenas que daba, y que ahí venían pues invitadas, invitados, los músicos, los técnicos, su gente de confianza. El primero que se iba a dormir era Julio Iglesias. Claro. Pero a lo mejor El no primero. solo. No, te puedo asegurar, porque A al lo día mejor se iba siguiente, con porque a él lo tres. que quería era estar bien, porque al día siguiente iba a cantar en Japón o en Almería, me da igual. No pasa. Pero los que se quedaban eran los que se lo pasaban Oye, bien. ¿y sacas algo de Rosalía y la novia francesa? Pues es que fíjate que nos habían dicho, digo, no, está con Oliver Lash, el de Sirat. Pero es que viendo a la novia no son opuestos, la verdad. Son dos personas guapas. Sirat y novia es un cañonazo. La novia es Buenísima. impresionante. La novia sí, Buenísima. tiene 10 años menos que Rosalía, 23. Mira, Rosalía. A ver mí si me la van a gusta más acusar. Rosalía. A ver si la van a acusar también de Rosalía ahora de acoso. Pues oye, No, pues hombre, ¿por qué tiene- no? Acósame otra vez. Julio, ¿y algo más? ¿Algún tema así? No, llevamos gente, está bien porque llevamos julio, por supuesto, que es el tema de la semana. He tenido que levantar un tema eso, pero para la semana que viene que todavía nos aguanta. La tía Pecu, La tía Pecu, es que no tenemos actualidad de hoy para mañana. Claro. Es que Nosotros lo salva. ¿Sabes ayer lo que fue es el bueno? funeral, Lo que el son homenaje. las fotos, que es que llegó a ser muy atractiva. Y es y verdad- recuerda un poco la historia de Isabel II era muy y buena. su hermana. Y Margarita, mira, a mí ayer un amigo suyo aquí- de la familia griego me decía que Irene es Irini, en Sí. griego, la llamaban Irini, porque es el nombre griego, yo no lo sabía que significa paz. Y entonces decía, mira, en las misas allí en Grecia, cuando en España se dice, el cura dice, podéis ir en paz, ¿no? Dice, podéis ir en Irini. Y entonces Sí. me decía mucho, bueno, todo esto en su idioma, claro, Sí. pero me hablaban de ella como una mujer, bueno, una gran pianista. Y Que, una pregunta, hoy he visto una ¿fue foto verdad- de ¿Fue ella? verdad que la pretendió Jesús Aguirre antes que la Sí, duquesa? eso dice la No, crónica. fue verdad que la cortejó. Es Eso. una cosa distinta. El que la pretendió fue Guido Brunner. Sí, el hermano de Borbón, ay, ¿cómo es? Lean a Ana Mateu en Libertad Digital, que Y tiene un todas las pianista muy respuestas. famoso, era íntimo amigo, que fue vecino mío una temporada, Sí. era hasta ahora, hasta que ha fallecido, muy, muy amigo de ella también. Sí, pero el que más lejos y el que la sorprendió y conmovió Gonzalo de fue Borbón. Guido Brunner. Perdón, Gonzalo. Gonzalo, pero si Gonzalo era un playboy, Pues eso Sí, dice aquí no es esta el- crónica y no yo... es el perfil de nada. Bueno, Sí, pero lo como dice. era un Bueno, a lo playboy mejor y como que... era. Es que Bueno, ella era mona, ella fue... Era además muy luego se mona. dejó las Hombre, también te voy a decir una canas, se cosa, que como abandonó. dice Federico de Aldama, el que se pone, el que es profesional, es que es un profesional, hay gente que son profesionales. Gonzalo Borbón, qué personajazo Con era, qué Harald de divertido. Noruega también se la Qué quiso divertido. relacionar. No, pero que ya relacionar, si casado. estaba comprometida y casarse y el Parlamento, eso fue Sofía. No, y pero entonces Sofía- cuando, ella cuando también, falla lo de Irene también. Sofía, se le quiso a mitad de precio, porque el problema es que el Parlamento de Noruega rechazó la dote que tenía que darle a Sofía de Grecia. Entonces se dijo, ¿Que que ahí bajaban el precio o qué? que por la mitad de precio Madre se mía. casaba con la hermana. Eso sí que es trata de blancas. No, porque es que a Harald les gustaba mucho a los griegos. Claro. Pero claro, el Parlamento noruega no quería dar el dinero que habían pedido para casarse con Sofía. Y entonces dijeron, y con la segunda... Sí, aquí y estuvo la Pobrecita, cosa así asa. pobrecita, según Pero aquí- a Harald le gustaba Sofía. ¿eh? Sangre azul. Aquí ahí, como la debe pena, ser. o sea, la pena, Azul tinta. la situación que se queda es que ha sido el paño de lágrimas y el hombro de Sofía toda la vida, hermanísima. Es un poco lo Sí. que está pasando con Sofía y Leonor, no sé si será igual tanto en el futuro. Y ahora la situación es, ¿quién va a ser ese apoyo de Sofía? El otro día, por cierto, se fue al cine sola con su hija Cristina, se fueron las dos a ver la de Nuremberg, mano a mano, madre e hija, que Cristina está mucho por aquí, y yo, que a mí no me gusta, a ver, yo respeto las informaciones de todo el mundo, que cada uno tiene sus fuentes. Precisamente ayer me encontré con una persona muy, 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 muy estrecha de Cristina y me dijo que el árabe e inglés es un amigo de mucho tiempo, pero vamos, amigo, Sin derecho a roce. amigo. Yo por más que intenté, pero es esto que esa palabra tan horrible de no sé qué Sí, amigo sí. y todo eso. Me decía, amigo de hace mucho tiempo. Va. No van por ahí los tiros.
Por de eso, verdad, ¿eh? No van por ahí. Por eso digo que No y tiene la nada que persona ver. es, vamos. No digo que esté pero sola, oye, que yo que no hemos sí, dicho que esté sola, pero si está acompañada no parece que a no mí es de ese este perfil. amigo, que es amigo, pero amigo. Bueno, pues qué bien que se nos queda la crónica rosa, se nos ha quedado una mañana perfecta, pero es que va a seguir, porque ahora Sí. va a venir Andrés Arconada para hablarnos de cine, además de... Tú sabes que una de mis películas favoritas de zombie es la de 28 días después, 28 semanas después, pues la de 28 años después, que me parece un Todo estrepitoso zombies. fracaso de lo peor. Encima tiene segunda entrega, que por supuesto yo iré a ver porque soy masoquista. Así que casi me quedo con la recomendación cultural de Encarna Jiménez, que nos va a llevar nada menos que a la Biblioteca Nacional para ver a Carmen Martín Gaite. Ay, sí. Sí. Un poquito de bueno, un poquito de malo, sí, así es la vida. Hay que ganas ¿no? de escuchar a ver Pues qué venga, dice venga, Encarna. venga. Venga, vamos. Es la mañana. Es radio.